Brevet Card. Santi Mozos y la búsqueda del ciclismo 3.0. Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randoner en español. Hoy se pasa por la Brevet Card Santi Mozos. Santi, que practica la larga distancia y participa en brevets desde hace más de 12 años, nos cuenta su experiencia y cómo vive él la larga distancia, donde pone por encima a las personas y a las experiencias antes que los eventos, los formalismos y las grandes gestas. Tengo que decir que Santi era una de las personas en las que primero pensé cuando surgió la idea de arrancar con este espacio, porque cuando yo empecé hace 4 años, él era de las pocas personas que compartía información útil para los novatos como yo, a través de su grupo de Facebook llamado Ciclismo de Larga Distancia. Además de randoner, Santi ha participado en pruebas de larga distancia a lo largo de todo el mundo, desde la Transpirinés hasta el Viking Man Ultra de Taiwán, entre otros. Desde luego, una visión muy personal y, como él mismo dice, muy pasional del ciclismo de larga distancia, donde está buscando un pasito más allá, en eso que él mismo denomina ciclismo 3.0. Antes de arrancar con la entrevista, quisiera aprovechar para desear mucha suerte a Javier López Terrón, protagonista del episodio número 3, quien está en estos momentos participando en la 45 Southwest, de 4.300 kilómetros que une Cracovia con Tarifa. Casi nada. Y ahora sí, te dejo con Santi Mozos. Muy buenas tardes, Santi. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Nada, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación y por pasarte por este espacio. Antes de meternos un poco en materia, lo que me suele gustar con todos es, para quien no sepa quién es Santi Mozos, porque esto lo escucha gente, seguro que hay gente que te conoce y gente que no te ubica, ¿no? Entonces me gustaría que tú mismo hicieses una breve presentación de quién es Santi Mozos y su pequeña o su gran trayectoria en esto de la larga distancia no competitiva, por así decir. Bueno, pues Santi Mozos es una persona como cualquier otra que hace ya pues unos 12 años, en el 2011, empecé a conocer el mundillo de las brevets, el mundillo de la larga distancia. Me fui poquito a poco metiendo en él. Y bueno, allá en el 2011 empecé y ese primer año que yo no pensaba pues hacer más allá de un 300 o un 400. Bueno, si te soy sincero, no, tampoco tenía la idea hasta dónde podía llegar. Pues me iniciaba y conseguí hacer hasta un 1000 y sin quererlo pues había conseguido la clasificación para París, que era ese mismo año, pero no pude ir porque no tenía fecha disponible de vacaciones ni de nada. Entonces, bueno, para mí fue algo muy, muy nuevo. Y bueno, pues desde ahí fue cuando empecé en esa andadura de la larga distancia.
Y poco a poco, pues cada año siguiente, pues fui haciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que finalmente, pues acabé haciendo, pues bueno, durante varios años, pues en el mismo ciclo, pues a lo mejor 2 o 3 pruebas de más de 1.000 o 1.200 kilómetros, pues fácilmente creo que haría, no sé, 3 o 4 años fáciles, pues que hiciera, pues eso, sobre 3, 4 pruebas de más de 1.000 kilómetros de larga distancia. Y bueno, pues supongo que una persona muy motivada, como este año puede haber tanta gente motivada con la París-Brest-París. Y bueno, y la París-Brest-París, pues ahí donde parece, pues se me ha ido resistiendo desde mis inicios. Ese primer año que empecé la larga distancia no pude ir porque no tenía hueco en vacaciones. Al año siguiente, creo, en el 11, pues 4 años fue el 15, ¿no? Yo creo que, bueno, no fui Sí, en el tampoco. 15 y luego 19, sí. Sí, en el 15 no pude ir porque tuve un accidente grave haciendo un 1000 en Valencia, que fue en junio, o en julio creo que. Y el 19 de junio fue. Y bueno, pues ese año, a falta de un mes, tuve una caída, me pegué un talegazo y tuve muchas fracturas en la cara. Tuve una fractura abierta de la mandíbula, fractura del paladar, del pómulo, bueno, en fin, un destrozo que me imposibilitó. A raíz de ese accidente en el 15, pues la verdad es que empecé a ver las cosas de otra manera. Empecé a cambiar mi forma de entender la bici, de entender la larga distancia. Y bueno, aunque tuve un par de años más en las que seguí haciendo pruebas de larga distancia en Italia, a nivel europeo, internacional, hice bastantes, pero ahí ya empezó a cambiar mi forma de ver las cosas. Entonces, en el año 19, que fue la última París-Brest-París, pues también conseguí la clasificación, fui a París y casualidades de la vida, me puse malo allí durmiendo en París en la furgoneta. Estábamos con una caravana y pillé frío la noche de antes y ya cuando fui a salí con la garganta inflamada, con fiebre y demás, y salí 200 kilómetros y en el kilómetro 200 me di la vuelta porque estaba con fiebre y no me encontraba bien. Entonces dormí en el primer control y al día siguiente me volví para allá a esperar a los compañeros que habían salido y ya está. Y este año, pues la verdad es que no tenía pensamiento de hacerla a París. Y, y bueno, pues por cuestiones de los amigos, que mi amigo Diego, amigo inseparable de estas aventuras, pues iba a ir con otro amigo. Yo este año tenemos en casa unas circunstancias muy difíciles con mi pareja y bueno, pues tampoco me lo planteaba, había dejado un poco la agenda en blanco y fue ella la que me animó a dar el paso y decir, bueno, intenta ir por hacer algo este año y bueno, no sé, supongo por animarme a salir un poco de toda esta historia. Y al final, pues entre unos y otros, llamé a otro amigo, Antonio, oye Antonio, ¿me acompaña si quiero hacer esto? Sí, yo a donde quiera, sí, sin problema. Llamamos a Rubén, otro amigo, y yo sí, sí, si vais, voy. Pues vale, pues al final me he vuelto a ver haciendo brevets y me he vuelto a ver clasificándonos para ir a la París, después de 3 años, pues casi sin hacer brevets. Así que, bueno, pues no diría más que Santi es una persona que en un momento dado se inició en el mundillo de las brevets, muy motivado y bueno, pues que he disfrutado mucho y disfruto mucho del mundillo de la larga distancia. Y bueno, supongo que a lo largo de los años empecé haciendo unas cosas muy metido en el mundo de la larga distancia, el mundo randoner, y poco a poco con el pasar de los años he ido evolucionando y progresando hacia hacer otro tipo de aventuras y otro tipo de cosas, pues ya no tanto dentro del mundo randoner, pero supongo que tendrán que ver igual con el ciclismo de larga distancia, aunque bueno, definir ciclismo de larga distancia, no sé, siempre es complicado que decidir qué es lo que es, pero bueno, digamos que hoy en día lo que me gustan son viajar, aventura y, bueno, buscarte un poco la vida. Muy bien. Sí, yo creo que retomando un poco esta última reflexión tuya,
casi diría que hay tantas definiciones de larga distancia como practicantes, ¿no? Porque al final cada uno lo La entiende verdad. pues de una manera. Hay gente que está muy centrada en las pruebas de ultradistancia pseudo competitivas o competitivas del todo, porque tienen, aunque igual en las bases ponga que no es una competición, sí que tienen ese componente. Luego está todo el mundo randoner que está más encorsetado, digamos, dentro de las bases del Audax Club Parisien. Y luego está la larga distancia que cada uno se monta a su antojo. Sí, eso es. Yo creo que el mundo randoner es un mundillo muy interesante, muy apetecible, muy recomendable al final para cualquier persona que quiera iniciarse. No te digo tanto quizás en el tema de la París o en el tema de, no sé, de la larga distancia, pero yo creo que es un mundillo muy interesante para toda persona que quiera conocer lo que hoy en día han catalogado como el bikepacking o al final viajar un poco buscando tu camino, buscando tus historias, tus lugares, tus aventuras. Entonces es un mundillo que al final es muy bueno porque al final tienes un recorrido, tienes unos puntos de control en los que normalmente esos puntos de control pues suelen ser algún sitio donde puedes parar a comer o beber algo, por lo tanto te obligan a ir parando por cada X kilómetros. Entonces, de una manera te vas regulando, te vas sintiendo cada vez más seguro porque vas siguiendo un track, vas siguiendo un recorrido, vas encontrándote gente en el camino que al final esa falta de experiencia que tienes tú la vas supliendo con la experiencia que puede tener otro compañero. Los momentos malos los vas supliendo con los momentos buenos de otra gente. No sé, es un mundillo, digamos, como un primer paso para poder conocer o yo recomendaría conocerlo para hacer viajes o viajar con la bici, viajar y conocer el mundo de la vida con la bici de una manera más autónoma, ¿no? Y como bien decías, pues sí, el mundo randonero está muy encorsetado y está muy regido por reglas muy rígidas. Algunas yo creo que ya va siendo hora que se fueran actualizando, pero bueno, no es mi función. Y hoy en día la verdad es que hemos visto como un boom con todo el mundo de la larga distancia. Ha habido un boom de pruebas en las que cada vez se va buscando más la autosuficiencia, ir del punto A del punto B buscándote la vida, algún punto de control. Entonces, digamos que ese mundo randonero ha servido, yo creo, como de espejo, o de alguna manera de referencia para este tipo de pruebas, ¿no? En las que ahora mismo se llaman sin apoyo. Entonces, yo creo que es muy recomendable conocerlo, pero luego cada uno ya a partir de ahí tiene que ir buscando su camino, ir sabiendo un poco, bueno, lo que le apetece en cada momento, pero a mí me parece que es un mundillo muy interesante y una base muy buena para poder hacer otro tipo de aventuras. Muy bien. Viendo un poquito tu blog, tu página WordPress o Blogspot, no recuerdo ahora. Yo sé que en tus inicios también competiste en larga distancia en circuito en 24 horas. Has probado también, sé que, no sé si en el 19 hicisteis en modalidad parejas Chris y tú la Transpir. Digamos que un Sí, poquito en ese repaso que hemos hecho, ¿no? De las distintas modalidades, casi lo has ido tocando todo, ¿no? sí, sí, es lo que te decía, que yo empecé en mis orígenes pues tocando los palos de los brevets. De los brevets tuve ahí unos años en los que estuve, bueno, compitiendo o por lo menos conociendo el mundillo de la competición, de la larga distancia. Estuve compitiendo, sí, aquí en España he competido yo creo en casi todos los circuitos que ha habido, tanto en Calafat, tanto en Valencia, en Cheste, en Navarra. Luego también estuve en las 24 horas de Le Mans, he estado en Estados Unidos haciendo el Campeonato del Mundo de 24 horas. Con Chris hicimos también el Campeonato de España en Cheste. En fin,
sí, es verdad que competí y me metí. Estaba muy enchufado con el tema. Digamos que empecé en el mundillo randonero y por eso te digo que es como una evolución, una progresión en la que, sí, como bien dices, pues he ido tocando muchos palos porque no soy una persona, digamos, que me quede haciendo un año y otro año, otro año, otro año, otro año, haciendo siempre lo mismo. Me gusta variar, me gusta conocer distintas cosas y en esa búsqueda de ir variando y de ir cambiando, pues bueno, he pasado eso del mundo randoner al mundo de la competición, sin abandonar el mundo randoner. Al final, después de la competición, pues he seguido haciendo más del mundo randoner, haciendo pruebas, pero ya más internacionales, afuera en Italia o en Inglaterra o en Francia, pues haciendo pruebas de larga distancia, pero ya no tan competitivas. Después, digamos, de todo ese mundillo de la competición, pues me dediqué simplemente a disfrutar de la bici con los amigos haciendo larga distancia. Y después dejé la larga distancia y empezamos con el gravel, mundo gravel, aventuras gravel tipo Badlands, tipo montañas vacías, Torino-Niza, en fin, bueno, distintas cosas que un poco yo creo que al final es lo que me define como quizás más como persona, ¿no? Que no soy una persona conformista en el sentido de que un año tras otro, tras otro, tras otro me gusta hacer lo mismo, para nada. Una vez que yo hago una prueba es muy raro que la repita, solamente si realmente me ha gustado mucho la vuelvo a hacer, pero si no, está hecha otra cosa diferente. Sí, bueno, la verdad es que he hecho muy mal resumen de mi propia vida o No, mi no, no, para currículum. nada. Has comentado ahora, así de pasada, el gravel, los amigos. Es algo que tenía apuntado para Sí, preguntarte, porque lo has dicho como de pasada, pero lo has repetido ya un par de veces, con lo cual deduzco que es algo importante para ti la compañía en este tipo de eventos. Sé que eso, estáis preparando París, en tu caso casi casi de rebote, digamos, pero para ir todo el grupo de los machacas, ¿no? Que así os habéis autodenominado. correcto. Sí, sí, estás bien informado, sí. Cuéntame un poco, uniendo, digamos, ultradistancia y amistad, esos valores que encuentras ahí, que supongo que es lo que a casi todos nos engancha de este mundillo, ¿qué supone para Sí. ti? Para mí es un poco lo que te decía antes. Con el pasar de los años he ido simplemente teniendo un sentir diferente. Yo me inicié como ese niño al que le llega algo, ese regalo de Reyes y está encantadísimo y alumbradísimo y dice, madre mía, ¿qué es esto? Qué bien. Después vas haciendo prueba tras prueba, simplemente vas buscando estirar los límites tuyos y ver a dónde quieres llegar. Eh, Coqueteas con la sensación de competir, coqueteas con la sensación de sentir que casi te sientes alguien especial. Hasta que llega un punto que cuando me caí, tuve mi accidente en Valencia, fue un parón muy grande para mí y fue un parón de reseteo y de reiniciar, digamos, esa nueva oportunidad de vida que tuve, ¿no? En ese momento. Entonces, para mí fue un accidente muy importante porque fue casi, se puede decir que volví a nacer en ese accidente. Eh, y me hizo pensar y me hizo replantearme todo. Entonces, para mí en ese momento me hizo sentir que al final era una persona muy privilegiada, no por lo que había hecho o lo que hacía, sino simplemente por los amigos que me rodeaban en ese momento. Y sentía que, de alguna manera, esa gente que había estado ahí y que ha estado y que siguen estando, eh, para mí tenía que ser mi motor de vida. Entonces, digamos que pasé a sentirme de una manera de ser el centro del universo a simplemente ser parte de ese universo con mi gente y hacer que mi gente fuera mi universo. Entonces, disculpa porque Tranquilo, me emociona. tómate el tiempo que necesites.
Bueno, pues eso, básicamente que al final mis prioridades cambiaron. Entonces cambiaron y para mí lo importante no era competir, ni conseguir títulos, ni ser el más rápido, ni ser el menos rápido, sino simplemente conseguir experiencias de vida y llevarme experiencias con mi gente, la gente que me quiere. Entonces, ahí fue donde cambió todo. Y por eso eh, me alejé del mundo de la larga distancia porque en un momento dado yo mismo me hice mucho daño, eh, me equivoqué con muchas cosas y simplemente mi manera de alejarme pues fue dejar de hacer brevets, dejar de intentar poner tierra de por medio. Y bueno, pues al final necesitaba encontrar mi equilibrio y mi equilibrio me lo ha dado mi gente. Entonces, al final, pues el grupo de los machacas es un poco la representación de eso, de los amigos. Y para mí un pilar muy fuerte en mi vida y un pilar muy sólido. Y el tema de la larga distancia es eso, básicamente, porque al principio te descubres, dices, joder, ¿hasta dónde puedo llegar? Jolín, he conseguido hacer 600 kilómetros, 1000 kilómetros, la París-Brest-París. Joder, esto no tiene límite, yo quiero más. Y te engancha. Y no te das cuenta que durante esas aventuras vas rodeado de gente, gente que te permite terminarlo, gente que te permite seguir adelante, gente que te permite que vayas creciendo. Entonces todo está en ti, en que seas consciente de que esa gente que está ahí, que pasa en unos momentos dados por tu vida, que pasa en un momento dado por un brevet, por una aventura, por lo que sea, y que a veces es una cuestión de querer verlos y de querer reconocerlos. Y entonces yo en el mundo de la larga distancia he conocido gente excepcional y gente que para mí me ha marcado un antes y un después. Entonces, la larga distancia para mí es eso, son esos valores, son los valores de la amistad, los valores del amigo, los valores del estar cuando el otro no se encuentra bien, de cuando el otro está jodido, pues buscarte la vida para solucionar los problemas, no generar problemas. Entonces, ese cambio fue el que se hizo en mi cabeza y ese cambio es el que hoy en día aplico o intento aplicar en mi forma de vida, en mi forma de vivir la bici y en mi forma de hacer cualquier aventura que hagamos. Sea un brevet, sea una prueba de gravel o sea una vuelta que me monto con mis amigos para pasar el fin de semana. Entonces, bueno, no sé, al final es supongo que al final es un proceso de maduración con el paso de los años. Yo, ya te digo, empecé en el 2011, entonces estamos hablando casi 12 años después, no sé, supongo que conozco gente que llevan muchísimos más años que yo en esto y siguen haciendo más o menos siempre lo mismo y perfecto, pero al final depende cómo seas tú y yo soy una persona inquieta y no me vale el hacer todos los años lo mismo, sota, caballo y rey, sota, caballo y rey, un año tras otro. No, yo intento tocar distintos palos, seguir creciendo, seguir buscando cosas que me motiven y eso es complicado a veces, el buscar cosas que realmente te motiven y yo soy una persona que mantengo la ilusión e intento siempre buscar la manera de mantenerme la ilusión siempre a tope. Entonces, eso es lo que no es fácil, el pasar los años, el seguir disfrutando de lo que haces y el seguir buscando aventuras que te motiven a seguir disfrutando la vida y es lo que te digo, al final para mí y para mi pareja Chris es nuestro estilo de vida y es lo que nos gusta e intentamos cada uno a nuestra manera buscar cosas que nos motiven a mantenernos vivos, porque es así. Vaya, no quería tocar tampoco, tocarte la fibra, pero o sea, me parece Bueno, perfecto la manera en lo que lo
lo has podido expresar porque al final se trata de eso, ¿no? Yo creo que seguramente ni tú seas el mismo que hace 12 años, entre otras cosas por lo que has aprendido y por las experiencias que has vivido gracias a la ultradistancia, ni ves de la misma manera la ultradistancia. Estoy hablando en segunda persona, pero me lo estoy diciendo un poco también a mí mismo, ¿eh? Ni ves la ultradistancia de la misma manera porque el resto de tus circunstancias en 12 años o en los años que sean también van cambiando y tus inquietudes se mueven, ¿no? Es un poquito lo que hablábamos antes de empezar. Vale, dicho todo esto y viendo los valores tan fuertes y que además los tienes tan claros, lo cual es muy de agradecer. Siguiendo un poco con el tema de los machacas, hace poquito habéis sacado o habéis diseñado una Super Randoner, que creo que es la primera Super de gravel que hay en España. No sé si es así. Sí, sí, Y correcto. ahora te pregunto Sí, sí. desde el desconocimiento, ¿las normas al ser en gravel son exactamente iguales en cuanto a tiempos límites y desnivel acumulado? Sí, 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 correcto. Es igual. Por eso a la hora de diseñarlo estuvimos viendo básicamente lo que hacían en Francia Sophie, que básicamente es la persona que está a cargo de las SRs, y vimos que ellos tienen, creo que son 4 o 5 SRs en Francia, y bueno, estuvimos viendo un poco cuál solía ser la distribución, porque, a ver, nosotros ya somos bastante conocedores de lo que se anda en gravel y más o menos de las distancias, y también somos conocedores de los tiempos en una SR. Entonces, estuvimos viendo cuál sería la proporción correcta o, digamos, equilibrada para meter gravel y carretera, ¿no? Entonces, veíamos más o menos que estaba en torno a un tercio del recorrido total, pues más o menos que fuera gravilla o caminos. Y bueno, pues más o menos en los 600 kilómetros viene a salir eso, unos 200 kilómetros de gravel y 400 de carretera. Siempre intentando también buscar la seguridad del participante, haciendo las bajadas por carretera, las subidas por gravel e intentando meter pistas lo más apelmazadas Que posibles sea y un lo más gravel fáciles rodador, ¿no? posibles, ¿no? Para Digamos. complicar la vida. En general sí, hay algún punto que hay que tener un poco de cuidado, pero en general es un gravel bastante rodador y disfrutón. Y de hecho, una de los motivos que nos llevó a llevar a cabo este recorrido fue eso. Nosotros, casi todos los tramos que hemos metido de gravel, no, casi todos, no todos, son tramos en los que nosotros los machacas solemos hacer rutas por ahí, entonces son zonas que las conocemos bastante bien y que son zonas con una riqueza natural impresionante y sobre todo creo que ofrece al participante un punto de vista muy diferente de lo que es la Comunidad de Madrid y muy diferente de lo que pueden llegar a ser puertos como Morcuera, que creo que están súper trillados en carretera y sin embargo en pista y en gravel, pues a lo mejor no está tan conocido y le ofrece un punto de vista, creo, al participante muy diferente. De hecho, a ver, de momento solo hemos tenido 2 participantes que lo hayan concluido y que lo hayan terminado y se hayan animado a hacerla. Y al final la conclusión ha sido esa, que por ahora lo que nos han dicho es que es bastante equilibrada, que es bastante rodadora y que a varios de los participantes no se imaginaban que teníamos lo que teníamos en Madrid. Pues eso, estas zonas que son muy desconocidas, como aquí en la Sierra Oeste donde vivo yo, en San Martín, pues tenemos la zona del pantano, la zona de Picadas, la zona de Robledo de Chabela, de la Cruz Verde, todo esto. Y la verdad es que conocer toda esta zona y conocer toda la zona de la Sierra Norte de Madrid, la zona del Valle de la Tejera Negra y todo esto es un espectáculo, es un espectáculo. Entonces, bueno, la verdad es que cuando vimos la posibilidad de hacer una SR aquí en Madrid, la verdad es que no nos lo pensamos. Nos pusimos manos a la obra y a lanzarlo. Y bueno, es verdad que todavía es entendible que no haya habido mucha gente haciéndola porque estamos con las clasificaciones de París y supongo que tampoco nadie se quiere arriesgar a
antes de París, pudiéndose caer o cualquier cosa, pero vamos, creo que después de París empezará el chorreo de gente haciéndola. A mí me parece es un recorrido muy bonito, es un recorrido exigente porque hay que decir que al final los kilómetros en gravel no cunden igual que los kilómetros en carretera, entonces te va a exigir más de lo que te exige una SR porque son más lentos, son 200 kilómetros que aunque sean rodadores, hay que tirar y sí, sí, sí que te va a llevar a llegar casi casi al tiempo Por límite. eso te preguntaba Sí, lo de si el tiempo y la normativa es la misma, porque evidentemente para sacar una media equiparable a la que podrías hacer en carretera, el nivel de fatiga tiene que ser a la fuerza superior. hay que Eso dormir es. menos. Hay que dormir menos Sí, para sí, poder desde acabarla. luego. Yo, mira, Está claro. el otro día lo comentaba también con Salva de Astorga, el tema Sí, de que yo no me he estrenado, me voy a estrenar seguramente ahora en julio con la que más cerca tengo, que es la de Berrichu, la de aquí de Zarauz. Me han muy, muy dicho, todo el mundo guapa, me muy dice, bueno, guapa. hay zona, la zona Eh, navarra y la francesa la conozco bastante, pero sí que tengo ganas porque es una modalidad que me llama la atención por dos cosas. Primero, porque los paisajes, al ser recorridos montañosos, suelen ser más atractivos a todos los niveles, a nivel visual, a nivel ciclista. Y por otro lado, porque te dan esa flexibilidad de que la haces tú con quien quieres, cuando quieres y no dependes. Sí que tiene, evidentemente, toda esta normativa de tiempos, horarios, fichajes, puntos de control y demás, aunque son fotográficos, pero no es una fecha que te tengas que organizar para cuadrar ni nada así, ¿no? Entonces, es una modalidad, como te digo, que, que le tengo ganas. Me parece que dentro del mundo randoní es de las pruebas que más me ha encandilado. De hecho, tengo o hemos hecho bastantes, pero no te sabría decir. Probablemente más de 15 SRs o no sé las que llevo, la verdad. Pero, pero es de las pruebas, como bien dices, que realmente te enganchan primero por los paisajes, porque normalmente las SR son pruebas que se realizan en sitios montañosos, con orografías montañosas o sobre todo de subidas. Entonces eso ya hace que la prueba en sí sea muy atractiva. Es una prueba también muy dura. No todo el mundo del mundo randoner les parece una prueba atractiva. Pero a mí me parece que es una de las pruebas realmente bonitas para disfrutar y creo que da tiempo más que de sobra, porque 60 horas que vienen a ser tres días básicamente a 2 noches, eh, yo creo que te da tiempo perfectamente, por dura que sea la prueba, a gestionarlo, poder descansar, poder disfrutar, poder comer y beber en los sitios por los que vas pasando. Y es una bonita forma de conocer zonas y orografías de España. O sea que, además la que tenéis ahí, yo la hice una vez con Aitor y varios amigos más y otra vez la hice con Cristina, la hicimos en modo turista a 5 días y la verdad que la disfrutamos muchísimo y sería también de las que yo recomendaría para poder disfrutarlas, aunque no tuvieras la forma física para poder hacerlo en las 60 horas, a poder hacerlo en modo turista, son 70-80 kilómetros al día. Es otra modalidad muy interesante y sobre todo porque es la manera de recorrer lugares muy bonitos por toda la geografía española y fuera de España hay muchas SRs también. O sea que, y yo, de hecho, como última puntilla de preparación para la París, creo que también haré una SR también. Probablemente en Astorga, bueno, en Valderrevible, la de Valderrevible probablemente sea la que haga. La de Cantabria. Sí, pero bueno, ya veremos el tiempo que nos depara y lo que nos deja hacer. Así que creo que has elegido bien en casa y en una zona conocida.
Sí, mira, para mí tiene varias ventajas. Tiene ventaja de zona conocida, aunque eso a veces a nivel cabeza puede ser traicionero. Pero bueno, tiene la ventaja de que no tengo un desplazamiento largo. Tiene la ventaja de que tiene un primer bucle de 250 que te permite hacer un primer día Sí, con menos peso. sí. Y bueno, para probar y para debutar en este mundillo, me parece la mejor opción ahora mismo. Sí, Te sí, sí. decía que Muy me gusta lo que has comentado porque tenía apuntado precisamente que, volviendo un poco a la SR Los Machacas, me da la sensación, y corrígeme si me equivoco, que has mezclado un poco las dos disciplinas que más enganchado te tienen, por lo menos hoy en día, ¿no? Que es la super, como decías, que es una modalidad que dentro del mundo randoner es la que más te ha encandilado. Y segundo, el gravel, ¿no? Que es una modalidad en la que no sé si llevas tampoco mucho tiempo, supongo que menos que en la larga distancia, pero a la que le estás sacando chispas. Sí, yo creo que llevo ya en el gravel, haciendo gravel 3 años. Creo que llevo pues desde la pandemia, eh, creo, y creo no equivocarme, creo que cuando empezamos, y digo empezamos, no digo empecé, digo empezamos, el grupo de los machacas, empezamos a salir y a empezar a disfrutar del gravel. Y bueno, ya hemos hecho nuestras aventuras y nuestros pequeños pinitos con gravel. Y como bien dices, el tema de las SRs tiene la parte buena del mundo randoner, que es la larga distancia, todo lo que hemos hablado antes del tema de los brevets, la larga distancia y todo eso que conlleva, las reglas que conlleva también las particularidades de la SR, pero en general las reglas son reglas mucho más flexibles, puesto que los controles son controles fotográficos, ya no son que nadie te tenga que cuñar en un sitio, que tal y que cual, ya son reglas que tú mismo las puedes hacer, las puedes mandar al organizador en tiempo en directo, en tiempo real, puedes compartir tracks si en un momento dado se te pide. Eh, y digamos que, por otro lado, el hecho de que tú te lo puedas organizar cuando tú quieras, con tus amigos, cuando tú quieras, y que si por lo que sea, por mal tiempo, porque esa semana ha habido cambio de planes en el trabajo, en tu casa o en lo que sea, y quieres no hacerlo, pues lo puedes aplazar. Digamos que las reglas son un poquito más flexibles, aunque también habría un apartado aparte para ciertos organizadores que siguen con las reglas de la prehistoria al estilo prehistórico y que no dan su brazo a torcer bajo ningún concepto, porque por encima de la persona son las reglas. Y digo, perfecto, muy bien. Ese es el siglo XXI. Yendo un poco por esta línea, no de los organizadores, sino de lo que buscas, esa flexibilidad, ese hacer las cosas con tus amigos Mm, como y cuando mejor te parece, ¿no? Digamos, porque al final yo estoy de sí, acuerdo sí, contigo en este punto que si hacemos esto es porque claro. nos aporta Porque nos algo, porque nos hace apetece, disfrutar. claro, sí, Entonces, para obligaciones y para malos ratos ya tenemos suficientes en otras facetas de la vida como sí, para imponernos más obligaciones, ¿no? exacto. Entonces, esto el otro día me comentabas un poco cuando te ofrecí la posibilidad de juntarnos este ratito, me hablabas de lo que tú llamas, y me leí el artículo y lo colgaré también en las notas del episodio porque me pareció bastante aclarativo, vamos a decir, el término de ciclismo 3.0. ¿Qué es, ¿Qué es para ti y cómo definirías para alguien que es la primera vez que oye este término esto de ciclismo 3.0? Pues, pues realmente lo que yo llamo ciclismo 3.0 es un poco el ciclismo de hace 100 años, supongo. El ciclismo que inventó la París, el ciclismo que inventó el Tour de Francia. Es un poco el ciclismo de supervivencia, que tal cual. Entonces,
el mundo, o yo por lo menos creo que, O sea, que casi casi sería el ciclismo 0.0, ¿no? Casi casi. bueno, lo que pasa Perdona que que te corté. sí, lo que pasa que es versión 3.0 porque digamos que con todas las modernuras actuales de GPS, tarjeta de crédito, hoteles, duchas y demás, ¿no? Eso Entonces, es, sí, sí, con es la como, comodidad del siglo XXI. sí, exacto, es como el ciclismo de toda la vida, pero modernizados, ¿no? Entonces, yo lo llamo así porque para mí es como una evolución de el ciclismo, pues es el ciclismo que la gran mayoría de gente practica, salir cuando quiere, cuando puede, hacer lo que puede y quiere y le apetece. El 2.0 que vendría a ser el mundillo randoner, que es el mundillo también de la supervivencia, pero un poquito más organizada. Y ya el 3.0 pues es ir del punto A al punto B, móntatelo como quieras o puedas y pasa por el control en Mont Blanc y luego en no sé dónde y en Tourmalet. Y de camino pues ya tienes que aterrizar en Barcelona. Pues bueno, pues para mí eso es el ciclismo 3.0. Básicamente es eso, el búscate la vida, te organizas tú, te distribuyes tú como quieras y el organizarte una aventura, pues eso, del punto A al punto B, pasando por varios puntos de control, sin reglas rígidas y bueno, montate la aventura tú mismo. Eso es para mí el 3.0, que yo creo que lo que hablábamos al principio, pues al final es todo este ciclismo de autosuficiencia, bikepacking, como lo quieran llamar, pues al final viene a ser el ciclismo de toda la vida, versión moderna, modernizado con todos los cacharros que llevamos y las facilidades de hoy en día, sin más. O sea, luego ya cada uno pues que lo interprete a su manera. Bien, bien. Me venía ahora a la cabeza Roberto, precisamente el diseñador de la Super de Cantabria. Sí, Roberto. Me viene a la cabeza, sí, Roberto, perdona, no sé qué he dicho. Que cada vez que oigo hablar de estas cosillas de móntatelo como quieras y vete por donde puedas, me viene su foto subiendo con la bici a cuestas con las zapatillas de deporte por una cascajera de piedra para hacer menos kilómetros, pero bueno, en tiempo no sé cuánto le costaría. Lo tengo que hablar con él un día. No sé si has visto Sí, esa foto sí, que te sí, comento. sí, 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 sí. Creo que fue la Transibérica el año pasado, sí. Sí, eso es, eso es. Subía, pues no sé si Sí, subían sí. a Gavarní o por esta zona de Pirineo. No, no me acuerdo exactamente, no sé cómo es, pero sé que pasan por al lado del Talión y entonces bajan por Gavarnie para Bujaruelo, sí, Ah, vale, vale, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Vale, Esa es la imagen, sí. muy bien. Nada, esto como anécdota, ¿eh? Sin más. Al principio comentábamos bueno, o comentabas, mejor dicho, que, digamos, una de las cosas que te gustó al principio del mundo randoner, que has dicho que es algo que quien quiera iniciarse en la larga distancia debería probar, comentabas esa sensación de ir progresando, ¿no? Porque además la propia organización de las brevets casi casi te obliga, entre comillas, a ir haciendo un progreso escalonado, ¿no? Primero 200, luego 300. Evidentemente no tienes por qué hacer una 200 lo primero, puedes debutar directamente en una 600, pero lo normal suele ser hacer la progresión que marcan las propias distancias Sí. homologadas. Esto lo comentaba con un conocido común que tenemos, con Willow, con Javier Iriberri. Cuando yo empecé con todo esto, pues un día quedé con él a echar un café para que me contase, ¿no? Su experiencia. Y precisamente hablábamos de esto, ¿no? De que te vas Ujú. sintiendo que vas superando tus límites, muchas veces más mentales que físicos, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había hecho 200 kilómetros hasta que no empecé a hacer brevets. Entonces, por un lado es bonito, pero por otro lado tiene ese punto de peligro, entre comillas, que comentabas también antes, del ego, ¿no? De, joder, mira, mira cómo voy subiendo. Y encima es muy fácil. Cuando, cuando tienes gente cerca, amigos y con muy buena fe, que no están metidos en este mundo,
que te hacen venirte un poco arriba de manera Total. totalmente inconsciente y sin ninguna mala intención. Pero esa parte de, primero, el ego, lo que te digo, y luego el infraestimar o subestimar la dureza que entrañan ciertas distancias, porque, bueno, como ya he hecho 600 o he hecho 400, un 200 ya es pan comido, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que está un poco en esa situación de que, bueno, que ya va teniendo las distancias más o menos asumidas y empieza a dar por sentadas ciertas cosas? Mira, en el 2011, ¿no? El año 2011, para mí, pues imagínate lo que tú estabas describiendo, subidón, porque terminas haciendo un 1000, cosa que tú ni te habías imaginado, y ya empiezas a alimentar ese ego personal, ¿no? Y ya te empiezas a venir arriba, ya tienes una legión de gente ahí que te aplaude y te vienes a decir, joder, qué bueno soy. Vale. 2012 yo dije, bueno, como en el 2013 quiero hacer la Madrid-Gijón-Madrid, quiero intentar ir tan lejos como pueda ir y tan rápido como pueda ir, pues me voy a proponer como reto personal, porque en aquel entonces me encandilaban mucho los retos personales, hacer el Camino de Santiago. Entonces Javier Iriberri, que es el gran conocedor del Camino de Santiago, porque es un enamorado del Camino de Santiago y del cual yo en aquellos entonces tomaba y hoy en día sigo tomando muchos aprendizajes de ellos. Pero bueno, para mí eran con mi referencia él, Julián, la gente que había hecho el camino un poco del tirón, sin dormir y tal. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer el camino de Santiago igual que ellos. Voy a intentar hacerlo lo más rápido, más autónomo. Bueno, autónomo no, porque llevaba un coche de apoyo, pero digamos que lo más rápido posible, ¿no? Bueno, pues salgo yo de Roncesvalles, o sea, bueno, nos fuimos para allá todos mis amigos con un coche de apoyo para atrás y tal, para intentar parar lo menos posible y demás. Pues en el kilómetro, yo creo que era en el kilómetro 30. En el kilómetro 30 empecé con un ataque de calambres, pero brutal, 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 brutal. Pues yo creo que llegué hasta Ponferrada con calambres todo el santo día, que no podía hacer absolutamente nada. O sea, para que veas lo que te estoy contando. Llegué a Ponferrada, digamos que con la cabeza trilladísima de estar peleándome conmigo mismo de continuar, no continuar, continuar, no continuar, continuar, no continuar. Así 400 kilómetros. Total, que llegué, paré, dije al equipo, mira chicos, yo no puedo, no puedo, no puedo porque tengo las piernas fatal, llevo 400 kilómetros peleando aquí con los calambres y no puedo continuar, que me falta la parte más dura y a ver cómo consigo yo terminar esto con las piernas como las llevo. Total, que paramos, me tranquilizaron un poco, me puse unas cremas para las piernas, me puse unas medias, tal, no sé qué, de compresión y poco a poco fui tirando, ¿no? Entonces, una vez que solté, digamos, esos nervios, yo ya no volví a tener más calambres hasta que llegué a Santiago y terminé y se acabó la historia. Entonces, te cuento esto un poco para hacer pensar que cuando tú te crees que tienes todo bajo control, es el momento en el que la vida o la situación te pone de frente y te pone a prueba para que entiendas o veas que no siempre todo lo que tienes bajo control pues te sale como tú te crees que va a salir y simplemente que tienes que intentar buscar tus propias soluciones y tus propias herramientas para poder continuar. Y en aquel momento pues, era la cabeza, básicamente, eran los nervios de la situación de a lo que te estabas enfrentando, ¿no? Entonces, quizás este año haya mucha gente que vaya por primera vez a la París, ¿vale? Y se enfrente ante ese reto que yo estoy contando, ¿no? De decir, hostia, esto es una historia que mentalmente no la visualizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo el mejor consejo que les podría decir, el típico de control a control, y es que ese típico de control a control es la grandísima verdad de esta historia de la larga distancia. Porque ese de control a control, para la persona que mentalmente no consigue tener la seguridad o la tranquilidad mental de ver una París al completo, pues es la mejor manera de poder llegar a buen término y llegar a buen puerto. Porque de control a control
es una distancia que en general suelen ser como unos 200 kilómetros, 150 o 100 y pico largos, es algo manejable para la gente que ya ha pasado un 600. Entonces, digamos que a París solo puedes llegar pasando las pruebas de los brevets del 2, el 3, el 4 y el 6. Entonces, los franceses lo tienen muy estudiado y saben que la persona que ha conseguido un 600 en 40 horas tiene muchas, muchas posibilidades de terminar París en 90 horas. Pero ahí aparece la gestión mental y la gestión de los esfuerzos y la gestión de todo el recorrido. Entonces, ahí es donde viene esto que estaba contando yo. Es decir, mentalmente tú necesitas ponerte objetivos a corto plazo. A corto plazo, el siguiente control. Paramos, comemos, descansamos un poquito. Venga, siguiente control. Es algo en lo que para llegar hasta ahí, hasta París, ya lo has ido trabajando todos los brevets que has ido haciendo. Por lo tanto, es algo muy mentalmente asumible. Entonces, yo creo que ese sería el consejo, digamos, para aquella persona que por primera vez se encuentra ante un objetivo como puede ser la París-Brest-París. Es simplemente hay tiempo de sobra. Tranquilo que hay tiempo de sobra, siempre y cuando haya sido a 90 horas. Y, y bueno, allí en general no vas a estar solo, porque es como el símil, entre comillas, del ciclismo más habitual. En la quebranta es muy difícil quedarte solo. Pues ahí en la París es lo mismo. Va a ir tanta gente como va a la quebranta. Entonces, hay gente en todo momento y es fácil que te puedas enganchar a cualquier grupo, es fácil que te puedas enganchar a gente siempre y puedas estar funcionando con gente. Entonces, intentar siempre ir con gente, intentar siempre ir en grupo, te va a facilitar y sobre todo mentalmente el control a control, control a control. Y empezar por planificar unos descansos, empezar por planificar descansar y dormir. Entonces, yo creo que sería el mejor consejo que creo que puedo dar a una persona que se inicie este año en esto. Muy bien, yo ahí reflexionando un poco sobre lo que dices, creo que hay dos puntos, ¿no? Por un lado, no meterse más presión de la cuenta, porque volvemos a lo que hemos dicho hace un ratito. Hacemos esto porque lo disfrutamos y porque nos apetece. No hay ninguna obligación y tampoco supone ningún fracaso más allá, y este es el segundo punto, de la presión que nos metamos nosotros mismos. Es decir, por un lado, no menospreciar y por otro lado, no sobrepresionarnos a nosotros mismos. Yo creo que es un poquito las claves desde la inexperiencia en ese sentido, pero que a mí, desde luego, en distancias menos largas es lo que me funciona. Por ir acabando, Santi, quisiera que, bueno, dentro de todo este repaso que hemos hecho a la larga distancia en todos sus ámbitos, facetas y conceptos, si te tuvieses que quedar de estos 12 años que llevas con un momento, igual es difícil, ¿eh? Pero ¿con qué anécdota o con qué momento te quedarías? Me lo pones difícil, ¿eh? Me lo pones difícil porque tengo muchos y creo que en general todos han sido buenos. O sea, es que creo que minusvaloraría muchos, muchos esfuerzos que he hecho si destacara uno. Vale. O sea, yo creo que cada prueba a la que he ido la he disfrutado a tope y he disfrutado un montón con la gente con la que he ido. Y realmente, si algo, o sea, cuando yo veo, te digo, en mi blog personal, en mi página web, en la que me gusta escribir acerca de las aventuras que para mí han, porque lo hago así, o sea, yo solo escribo de las cosas que realmente me han tocado y me han tocado por algo, ¿vale? Por el momento, por con quién lo he vivido, por cómo lo he vivido, bueno, yo solo escribo así, sé escribir así, si no podría escribir un libro de 80.000 batallas y 80.000 aventuras, pero me gusta escribir de las que han sido representativas o importantes para mí, ¿vale? Y entonces, yo creo que ahí en mi blog realmente es donde podría
podría ver realmente cuáles han sido las que me han tocado más. Y realmente a donde iba es que cuando yo me pongo a leer el listado, cuando hice mi blog, escribí un poco, por un lado, quién soy y por otro lado, solamente reflejar lo que hacía, las pruebas que había hecho, pero no como a título de currículum, sino simplemente para recordarme a mí mismo lo que he hecho, porque he hecho tantas cosas que a veces no sé ni las que he hecho. Y simplemente me acuerdo que lo escribí, lo dejé ahí reflejado y de vez en cuando lo actualizo solamente para ser consciente de lo que he hecho y con quién lo he hecho, ¿sabes? Y no sé, es lo que te digo, no podría destacar realmente una de las grandes para mí fue Taiwán. Yo fui con Diego, mi amigo inseparable, fuimos a Taiwán a hacer una prueba de Viking Man, que organizan pruebas por todo el mundo y tal, y era una prueba también de autosuficiencia y para nosotros yo creo que ha sido una de las grandes. Luego ha habido muchos momentos muy buenos, no sé, en Italia cuando hemos hecho la Alpi, cuando hemos hecho la 1001 milla, cuando hemos hecho la Londres-Edimburgo, cuando hemos hecho la Al-Ándalus, cuando hemos hecho la Madrid-Gijón-Madrid, no sé, siempre hay alguien especial cerca y son especiales por con quién lo he hecho. Eso es para mí lo importante y lo grande, sin más. O sea, Santi Mozos no es un currículum, no es la cantidad de pruebas que ha hecho. Santi Mozos es parte de experiencias y emociones vividas con la gente que he vivido. Eso es, sin más. Y eso fue lo que aprendí con mi leñazo y es con lo que me he quedado y es lo que hace de mi modo de vida hoy en día un norte. Ya está, sin Qué más. bien. Más allá de lo que tú Me gusta. de tu ego. No, Sí, no, sí. Y está. el otro día, mira, el otro día fui en el brevet del 600 de Huesca. Me reencontré, bueno, ya en el 400, porque al final aquí en Madrid ya nos conocemos todos y bueno, lo que te decía, a mí me gusta hacer cosas diferentes, hacer zonas diferentes, personas diferentes, conocer gente y sitios distintos. Y allí en Huesca, pues yo creo que me encontré, creo que a una persona nada más, que fue el Miguel Coret, que es una persona encantadora del Club Ciclista Oscense, organizador de brevets o ha estado organizando brevets durante muchos años y aunque ahora no esté al cargo y tal, pero le conocí en una prueba de fuera, no sé si fue en Italia o en la Londres-Edimburgo, bueno, en fin, que volví un poco de nuevo a reencontrarme con este mundillo de la larga distancia, con este mundillo de eso, de gente nerviosa ante la prueba, que no sabes a lo que te encuentras, a lo que te enfrentas y tal. Y bueno, yo creo que por un lado el mensaje es ese el que te he dado antes de cómo afrontar las cosas y bueno, no sé, sin más. Piano, piano, poco a poco. Bien, bien. No, está claro y me gusta esta reflexión porque al final yo creo que todo esto va un poco de eso, ¿no? De coleccionar experiencias, momentos y encontrarte con gente muy valiosa por el camino, ¿no? Me parece, Sí, yo creo creo que... Dime. que la única cosa que realmente yo siempre he sido muy crítico, siempre, con ciertas cosas, con ciertas rigideces y desde mi punto de vista que creo que desde mi punto de vista es una equivocación, es que la norma siempre esté por encima de la persona, creo que es una equivocación. Creo que las personas están por encima de las normas y por encima de las normas de París, del Audax y del organizador que sea en cuestión, ¿no? Entonces, creo que esto va de personas y creo que esto va de que la gente cuando participe en tu prueba, sea un brevet, sea una SR o sea lo que sea, salga con una sensación de haber hecho grande algo para él y que eso que ha hecho sea importante para él y que esa persona cuando se va a su casa
se sienta, por un lado, orgulloso de lo que ha hecho y, por otro lado, orgulloso de haber participado de algo donde ha habido mucha gente que lo ha sentido en la misma onda que tú y que haya salido flipando, entre comillas, ¿no? Eso es para mí lo más importante que un organizador debe tener en cuenta con sus participantes. El resto, da igual. ¿Que cumple con el horario? Pues perfecto. ¿Que no lo cumple? No pasa nada. Lo importante es participar, entre comillas, pero lo importante es el salir uno contento de lo que ha hecho y uno contento de haber vivido esa experiencia y esa aventura, sin más. Por eso yo estas últimas semanas que ya, digamos, ya he cumplido con los requisitos de la París, que ya veo que, digamos, la París está más cerca que antes, pues yo sinceramente ya lo tengo la clasificación, pero para mí si voy a París o no voy a París me da exactamente igual. Yo entiendo que hay mucha gente que para ellos la París es lo máximo, para la París es la meta. Para mí la París es un camino. Y luego, si llego a París o no llego a París por mis circunstancias personales o por decisión propia, yo he sido feliz en este camino de conseguir una meta o, a priori, un objetivo. Bueno, es un camino al final y lo que te llevas es eso. Es ese camino de decir, joder, pues yo en el 2023 hice esto con fulanito, esto con menganito, disfrutamos, joder, ¿te acuerdas de aquella historia? No sé qué. Eso es lo que te llevas. ¿El qué? La París, que has hecho la París en 90, en 70, 50, 40 horas. Perfecto. ¿Y qué me cuentas de la París? Entiendo, entiendo que todo el mundo y todo objetivo es respetable y ahí no entro. A mí el que quiere tomarse la larga distancia a fuego, como me la he tomado yo en otros momentos, lo respeto porque lo he vivido y a mí me ha pasado igual. Pero ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que veo las cosas de otra manera y me enriquece más disfrutarlo de otra manera. No lo critico, no lo critico, pero sí veo que cuando te tomas las cosas de otra manera, te enriquece mucho más. A mí, por lo menos. Entonces, esa es un poco mi experiencia vital de toda esta historia y creo que puede ser un poco el resumen final de esto. Que la París o el objetivo final no es la meta es el camino, disfrutar ese camino que has ido recorriendo hasta llegar allí. Que luego lo cumples o no, bueno, a todos nos gusta conseguir lo que nos proponemos, por supuesto, pero es que no somos a veces conscientes de que el objetivo a veces se tienen que dar tantas circunstancias para poder conseguirlo y al final lo que te llevas es eso, es lo que has vivido por el camino. Entonces, ¿habrá París o no habrá París? Ya lo veremos. Lo importante es lo que has vivido para poder llegar ahí o simplemente el haber disfrutado y el haberte sentido vivo de nuevo por ponerte un objetivo, por ser capaz de ser fiel a ti. Decir, quiero intentar conseguir esto y voy a intentar hacer esto para llegar ahí. Perfecto. Que luego lo cumples o no, no todos somos campeones del mundo. Es así, solo gana uno. Pues en esto ganamos todos, porque al final el recorrido es lo que te hace ganador de tu propia experiencia, sin más. Sí, sí, no, está claro. Yo en ese sentido soy de la misma opinión. Esto, por lo menos para mí, es mucho más que lo que decías, ¿no? Que un currículum al final son experiencias y de lo que te vas a acordar de aquí a unos años seguramente sea de las anécdotas y de las vivencias que has tenido y no de si hiciste 10 o 15 minutos más o 15 minutos menos, desde luego. Me parece, Santi, una reflexión final perfecta para dar por finalizado el episodio. Así que vuelvo a agradecerte desde aquí este rato que hemos estado. A mí particularmente se me ha pasado volando. He estado muy a gusto hablando contigo y escuchando tu experiencia. Y lo que decías, si se dan las circunstancias y demás, me encantará verte en París. Será una buena señal, además, yo creo, que estemos allí.
y si no, pues en otro momento será y desde luego será un placer coincidir y compartir algún kilómetro contigo. Por mi parte nada Sí, hombre, más, igualmente. Bueno, hombre, nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos por la carretera. un placer, igualmente. Hasta, Nos hasta vemos. luego. Hasta luego.